La idea es compartir un ratito con ustedes de las metodologías que estamos usando. Voy a empezar preguntándoles solamente que me levante la mano quién conoce a esta chica. ¿Quién conoce? Dije, no quién es. ¿Y este auto? ¿La marca de este auto? Bien. Me alcanza la marca también, ni modelo, ni... Bueno, les cuento un poco de mí. Yo formo parte del equipo de K2B. K2B es una RP que estamos con la versión Faro, está construido con GeneXus, desarrollado usando 100% las K2B Tools. Es un RP, es un producto que está diseñado para resolver todo lo que es la gestión administrativa, económica y contable de una empresa, ¿sí? Tanto organismos públicos como organismos privados. De alguna manera nuestra KB, nosotros una de las cosas que nos gusta es que es un único producto que sirve para cualquier ramo del negocio, ¿no? A nivel de GeneXus es una sola KB que hoy tiene 17.000 objetos y 700 tablas. Es multiplataforma, lo generamos, cada versión de K2B se libera en 4 DBMS distintos, ¿sí? Y eso es lo que nos permite, con la arquitectura que va a estar comentando después Joaquín, lo que es interoperabilidad, de alguna manera llegar con el RP a una empresa e integrarnos al resto de los sistemas más específicos que puedan existir, ¿tá? Quiero comenzar, o debo comenzar un poco recordando parte de lo que es las metodologías ágiles, ¿no? No los quiero aburrir, pero no puedo dejar de empezar por el manifiesto ágil, ¿sí? El manifiesto fue de alguna forma creado por 17 personas en el año 2001 que se juntaron, gente toda de software, que se juntó a tratar de cambiar la forma en la que estaban gerenciándose los proyectos hasta ese momento. De alguna manera, la consigna era los proyectos se siguen gestionando como si estuviéramos en la era industrial, donde nosotros lo que hacemos es producir algo en serie. Estamos en la era del conocimiento, lo que nosotros a los que nos enfrentamos cada vez que estamos haciendo un proyecto es algo nuevo. Por más que tengamos experiencia en otros proyectos, no es exactamente el mismo caso, ¿no? Entonces nosotros, se dice que trabajamos hoy, nuestro trabajo es incierto. Lo mismo le pasa a un maestro o le pasa a un médico. No hay dos casos iguales, ¿verdad? Todos, o sea, saben medicina, tenemos un montón de pautas, de metodologías, pero cada caso es diferente. Entonces el planteo de esta gente era, los cambios son constantes, la necesidad de poder adaptarme y de innovar también tengo que poder llevarla adelante y de alguna manera seguir un plan rigurosamente no me permitía hacerlo. Entonces plantean como valorar más, y no quiere decir que dejan de valorar el resto de las cosas, ¿no? Pero valoran más los individuos y sus relaciones que a seguir un proceso y una herramienta. Lo mismo pasa con el software, dice, es más importante tener el software funcionando que la documentación extensiva que pueda tener sobre él. ¿Está bien? Colaborar con el cliente más que seguir un contrato, no guiarme por lo que el contrato dice o deja de decir, sino tratar de resolver el problema que está de fondo. Y lograr responder ante los cambios, aunque eso me implique cambiar un plan, ¿sí? A partir de estos valores, ellos lo bajan en 12 principios donde tratan de detallar un poco más cada uno de los aspectos, porque no deja de ser algo genérico, ¿verdad? Las metodologías anteriores tampoco es que iban en contra de esto, pero ellos tratan de favorecer estos conceptos. A partir de las prácticas que les digo, se generan metodologías y cada metodología lo que hace es poner el foco en algunos aspectos distintos de esos principios, ¿sí? Estas son las más conocidas. Cada una tiene algunas particularidades. Otro concepto que quiero resaltar hoy es el criterio en el cual nos movemos a nivel de los proyectos. Si quieren, es como que se dice que el triángulo pasó a estar invertido. ¿Por qué? Porque el tiempo y el costo son fijos,
no varían. Lo que va a variar es el alcance. ¿Qué quiere decir esto? Yo me comprometo a, de alguna manera, defino un equipo de trabajo, defino un tiempo de entrega y hasta ahí voy a llegar con un alcance que se va a ir acordando hasta el momento. No significa que voy a extender el proyecto, no significa que voy a estar reforzando el equipo. Eso es un poco la base de estas metodologías. Para el auto que vimos recién es un Toyota, es un Corolla del año 2019, que aparentemente acá en Uruguay no lo traen, pero a mí me había gustado la foto. De Toyota, yo lo que quiero resaltar es ellos crearon, digamos, un proceso de producción para lo que es mejorar la fabricación, la producción en serie de sus autos en 1980, por ahí. A partir de esa metodología que ellos crearon, en el software incorporamos prácticas. O sea, si somos estrictos, Lean no es una metodología ágil, ¿tá? Pero es un detalle, porque de fondo transmiten las mismas ideas. Esta metodología tiene mucho de valor, pero yo quiero destacar dos conceptos. El concepto, la palabra japonesa que viene a ser muda, que para nosotros es eliminar todos los tipos de desperdicio. ¿Tá? La idea de ellos hablan de que hay varios tipos de desperdicio. Les voy a nombrar, por ejemplo, a nivel de proceso, uno a veces piensa que todo lo que está haciendo en su proceso es necesario. Ellos dicen, enfócate en que revisar bien las tareas porque capaz que hay algo que lo podés eliminar. A nivel de funcionalidades es lo mismo, lo que se llaman como extra features, es decir, ¿cuáles las funcionalidades? ¿Las necesitas todas? ¿No será que hay alguna que no es tan necesaria? También el concepto que creo que los informáticos lo conocemos bastante es el tema del multitasking, es decir, estoy haciendo varias cosas a la vez. Eso ya sabemos que si las pudiéramos hacer una a continuación de la otra íbamos a ganar tiempo. No siempre se puede, ¿no? Pero un poco esto lo que te hace es realmente volver a revisar si realmente podés cambiar la manera de estar resolviendo tus temas. Y los cuellos de botella, eso es otra de las cosas donde a veces cuando yo tengo una tarea que viene pasando por un proceso, no sé, un caso que puede ser común, es decir, el desarrollador está esperando para poder desarrollar porque todavía no está definida la solución en la que está. O el tester quiere empezar a testear, pero no tiene nada para testear, o el que quiere empezar a probar no tiene el ambiente. Es decir, un poco hay ciertos procesos que tienen que ocurrir, no es que se pueda hacer todo a la vez, pero esto te ayuda a enfocarte en revisar si realmente podés mejorarlo de alguna manera. Y otro, si quieren para mí el fundamental, es que dicen que todos los defectos son desperdicios. ¿En qué sentido? Que tenemos que tratar de construir ya con calidad desde el principio. No es algo que va a salir mal y después lo arreglo. Lo tengo que hacer bien. Ahí les puedo comentar que XP, las técnicas de programación XP, tienen un poco esa misma idea, ¿no? XP, ellos dicen, pongo 2 programadores para que programen el mismo código. A veces uno lo puede ver como que es un desperdicio, tener 2 personas haciendo lo mismo. El foco de ellos es decir, estoy seguro que va a salir bien, o es altamente probable que muchos errores no salgan de desarrollo porque entre 2 personas los detectaron. Otra cosa es la posibilidad ¿me está matando esa luz? De alguna manera revisar el código como otra instancia, ¿no? Es decir, capaz que no hago programación de a pares, pero sí hago revisión de código en las partes que son críticas para mi sistema. ¿Por qué? Porque no voy a llegar a testear algo que quizás mirando el código lo podíamos haber evitado. Son técnicas que ayudan a evitar este tipo de desperdicios. Y el otro concepto, Kaizen, que viene a ser mejora continua, ¿no? Es decir, estar continuamente en un proceso en el cual estoy aprendiendo y mejorando. Cosas chicas, pero que me permiten planificar lo que quiero hacer, ponerlo en práctica, evaluarlo, corregirlo y estar constantemente
incluyendo modificaciones. Esta gente de Toyota propone que es la propia gente que trabaja la que aporta más valor en ese sentido, en decir cómo puedo mejorar mi trabajo, yo que lo hago sé cómo lo puedo mejorar. Pero bueno, por eso les quería resaltar un poco lo que Toyota tiene para aportarnos a las metodologías ágiles. Voy a entrar en detalle un poquito en cada uno de los valores, ¿tá? Y no lo voy a hacer en orden, pero para mí el principal es el del software, en el sentido de que nosotros lo que hacemos es tratar de entregar software de valor al cliente en forma temprana y frecuente. ¿Está bien? Entonces ahí les voy a contar un poco el proceso que seguimos en K2B para construirlo, que en realidad es el mismo que todos ustedes hacen, estoy segura. Pero lo fundamental es darse cuenta que para construir la solución del cliente lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en el cliente, entender sus problemas. Y a partir de ahí vamos a llegar a esa solución. Entonces, nosotros usamos, si quieren, como un enfoque combinado de metodologías. Para la parte de lo que es, de alguna forma, identificar la necesidad del cliente, usamos técnicas de Design Thinking. Después, para ver qué es lo que vamos a hacer, más bien son las técnicas de Lean Startup. Y finalmente, cuando ya tenemos más claro, ahí es donde usamos más ágil, ¿tá? Design Thinking, ¿qué significa? Que yo quiero entender bien a mi usuario, mis necesidades, mi cliente. En ese sentido, lo que hago es empatizo con él, me reúno, entiendo, observo, averiguo, investigo, ¿sí? A partir de ahí planteo un montón de alternativas que en algún momento terminamos decidiendo cuál es la mejor. Cuando llegamos ahí estamos claramente con lo que queremos hacer. De alguna forma identificamos la necesidad del cliente, el requerimiento, la innovación. Este proceso que yo les comento nos permite innovar en lo que es tanto aspectos técnicos como funcionales, o incluso se usa para mercados de negocio. ¿Está bien? Luego de tener esa idea clara, pasamos a una fase de experimentos, donde no nos quedamos analizando las posibles alternativas y teorizando qué podría haber sido mejor y qué no, sino que vamos directamente a prototipar, a hacer alguna prueba, ¿sí? Hacer pruebas de concepto, hacer spikes, es decir, de alguna manera acá estamos trabajando, viendo cuál es la mejor alternativa. Y el ciclo es un poco el mismo, es decir, lo pruebo, lo revisamos, lo criticamos, lo mejoramos hasta que alguna idea nos cierra. Esto en el caso de K2B Faro fue para nosotros toda la parte de experiencia de usuario, fue un ejemplo clarísimo de esto, donde estábamos frente a distintos diálogos, con dudas dentro del equipo, algunos decían, no, hay que hacerlo así. No, bueno, al otro día venían, mirá, estas son las 3 opciones. Y ahí había más gente que participaba, elegía, a veces todavía incluso salía algún mail diciendo, a ver qué les parece a ustedes, en fin, como que el intento de ciclo constante donde vamos revisando y probando funciona. Ayer decían en una charla que es mucho más fácil opinar después de haber visto, no preguntarme teóricamente qué es lo que tengo que hacer, sino enfrentarme a algo y eso me va a permitir saber si me sirve o no me sirve o por lo menos tener más elementos para cambiarlo. Bueno, y cuando ya más o menos tenemos lo que vamos a hacer, ahí empieza el ciclo más claro que uno ve en la parte ágil, en el sentido de decir, voy a definir un sprint, una iteración en la cual voy a estar tomando funcionalidades, historias de usuario, de un backlog y a partir de ahí controlando, si quieren, cómo va evolucionando hasta llegar a mi fin de iteración. Ahí lo que voy a estar entregando va a ser, por un lado, un incremento del producto, es decir, una nueva versión que va a servir para ese usuario, va a tener valor, porque de alguna manera fue en lo que estuvimos trabajando, cómo elegimos las cosas. Y también tenemos una instancia de revisión del proceso que seguimos para ver si podemos
cambiarlo. ¿Está bien? Esto un poco es el proceso planteado así, como si quieren, para un tema, ¿no? Para una innovación, para una funcionalidad, pero en realidad estos 3 ciclos están corriendo continuamente en forma tridimensional, yo qué sé. ¿Está? Bueno, hago hincapié en el tema del intervalo de tiempo. ¿Está? Para estas metodologías, uno define al principio un intervalo de tiempo en el cual va a empezar a trabajar. No es que ahora 1 o 2 semanas, después de 3, esto que viene es más difícil, le ponemos 5. No, digamos, definimos un incremento de tiempo constante a partir del cual trabajamos. Y a cada una de las tareas que hacemos también le damos un incremento de tiempo. Un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque las reuniones diarias deberían ser de 15 minutos. Son solamente para ver cómo estamos, si encontramos algún problema, si hay algo que tenemos que resolver. No es para resolver el problema que nos hayamos enfrentado. Esa reunión es de 15. Capaz que me dispara otra después, pero es una cosa independiente. Las reuniones de retrospectiva también tienen una duración. Nos juntamos, vemos lo que vamos a hacer, decidimos cuáles son las principales acciones, pero también es con un tiempo fijo. ¿Está? Y para mí lo interesante que tiene este concepto es que nos ayuda a evitar 2 problemas. La ley de Parkinson y el síndrome del estudiante. No sé si los habían escuchado. A mí el que me queda más claro es el síndrome del estudiante. Yo tengo un deadline en el cual tengo que hacer algo, un examen, tengo un montón de tiempo, sin embargo, hasta que no falta poco no logro arrancar. ¿Tá? Entonces, si yo tengo el intervalo, seguro que me voy a manejar distinto. Y la ley de Parkinson es al revés. Es para la gente más organizada, la que dice, bueno, si tengo todo este tiempo para hacer esta tarea, probablemente lo arranque al principio y la tenga al 90% y siempre sienta que tiene que mejorarle. Cuando querés acordar, expandió todo el tiempo y se lo llevó todo igual. ¿Tá? Entonces, el hecho de concentrarnos y decir, bueno, yo me comprometo que voy a estar este tiempo dedicado a esta tarea, me ayuda también a ser un poco más eficiente. Bueno, sobre el plan, sobre el valor que refiere a, de alguna manera, responder ante los cambios más que seguir un plan, no nos podemos olvidar que uno de los principios es el de satisfacer al cliente con la entrega temprana y de valor. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos claro es que lo importante es saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo más importante, estar haciendo siempre algo que sea lo más prioritario. Entonces, a partir de ahí surge un par de conceptos que a mí a veces me pasa que me preguntan, ¿qué es el roadmap del producto? Y uno, de alguna forma, nosotros trabajamos diseñando historias de usuario o funcionalidades que las organizamos por módulo normalmente, ¿sí? A partir de ahí vamos pensando qué es lo que queremos ir incluyendo. Las historias pueden, no importa digamos, el tamaño. Acá lo importante es qué es lo que está resolviendo. ¿Está bien? Entonces, el roadmap del producto es, de alguna forma, la proyección de cómo van a ser las versiones en las cuales yo voy a estar liberando. Es decir, bueno, en la primera versión tiene que estar todo lo que está marcado ahí arriba del azul. Si no tengo eso, no me sirve. La segunda versión podría tener esto es menos prioritario. Digamos, ese es el concepto del roadmap, que voy marcando potenciales versiones que voy a ir liberando. Y el backlog es cuando yo tengo todas las funcionalidades juntas, que son de las que voy, de alguna manera, nutriendo mi sistema. ¿Tá? A partir de ahí se desprende el concepto de mínimo producto viable, en el sentido de que es eso primero que aporta valor al cliente. Es decir, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo te puedo estar entregando? ¿Tá? Y a veces ese concepto también un poco es como un rechazo. Es decir, ¿por qué lo mínimo? Bueno, porque es lo que te sirve ahora. Así podemos después ver qué otra cosa puede llegar a ser también importante. Y acá este gráfico muestra un par de ejemplos, ¿no? Porque a veces lo que no es el mínimo producto viable es entregar, para mí la primera parte es más clara, esto que está acá, es como que yo estoy transparentando mi
mi ciclo de desarrollo, digamos, lo que me queda más fácil, ¿no? Construyo una rueda, después la rueda construyo dos, después esto, después te entrego todo al final. El segundo es un concepto en el que decir, yo no te estoy pudiendo entregar el auto, entonces mientras tanto te planteo esto como alternativas. Pero el concepto de mínimo producto viable es que yo voy construyendo en forma incremental, o sea, lo que yo te entrego ahora sirve todo y después le agrego, y después le agrego, y después le agrego. ¿Tá? Eso a veces es complejo. De la planificación en particular, las metodologías, aunque la gente a veces piensa que no, son mucho más planificadas que las tradicionales. Estás planificando constantemente, siempre planificás y ya sabés que es para replanificar. ¿Y eso por qué? Porque planificás a distintos niveles según en el momento en el que estés. No tenés al mismo nivel de detalle planificada una iteración o quizás la siguiente que lo que es la versión o el roadmap del producto que está más lejos. Les pongo acá un ejemplo de una técnica que se usa, que es la técnica de los shoppings, donde vos decís cómo estimo una historia de usuario, ¿sí? A nivel de decir, bueno, esto, ¿qué más o menos qué esfuerzo me llevo? ¿Tá? De esta manera, lo que uno va construyendo es un backlog como lo veíamos recién, ¿no? Es decir, por eso es un poco la explicación de por qué hay veces que hay unas más chicas y otras más grandes, porque vos más o menos sabés el tamaño que tienen en sí, pero todavía no llegaste a detallar cuánto te va a llevar. ¿Tá? Bueno, llegando ya al valor del cliente, es claro que lo que se busca es crear una relación de confianza y respeto que de alguna forma trascienda lo que es el contrato con el cual nos estamos trabajando, ¿no? Entonces, buscar fomentar los espacios de colaboración y de co-creación. ¿En qué sentido? En tener más instancias en las cuales yo pueda interactuar con el cliente, mostrarle lo que tengo, tener un poco, digamos, perder la vergüenza de que quizás lo que le muestro no es lo que le espera, ¿no? Es decir, es como, en ese sentido también la confianza, el hecho de decir, bueno, poder mostrar lo que tengo hoy y de alguna forma colaborar y entre los dos construir la solución. No es que yo hago algo y después te lo doy y a vos si no te gusta me venís a decir eso no era lo que queríamos hacer. O sea, todo esto va para ese lado, ¿no? Para el lado de decir, trabajar desde antes juntos para crear la solución que estamos haciendo en conjunto. Y a nivel del equipo, resaltar un poco, hay un principio que lo anoté allá que dice, los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, ¿tá? Ese es uno de los 12 principios, porque claramente eso es cierto, ¿no? Nosotros trabajamos mejor si estamos en un equipo en el que nos llevamos bien, en el que el cliente nos entiende, en el que cuanto más cómodos estemos, mejor trabajamos. Entonces, de alguna forma, la cultura del equipo, que para mí aporta mucho, es cuando el equipo es autoorganizado y también, dicen por ahí, empoderado, en el sentido de que puede tomar sus propias decisiones, de que puede decir, no te preocupes tanto, esto yo me comprometo a que esto lo voy a resolver y no tener que tanto a veces aclarar cómo lo vamos a hacer. ¿Tá? La colaboración en el equipo es también algo fundamental. De alguna manera trabajar así te hace que todos pasan a ser, o sea, más generalistas que especialistas. ¿En qué sentido? En que quizás en algún momento hay un equipo más experto en conocer algún tema, pero después todo el resto del equipo lo asimila. ¿Tá? Nosotros en Faro nos pasó, primero fue con la parte de experiencia de usuarios. ¿Tá? Había una parte del equipo con ese foco. Y a partir de ahí ellos eran los que sabían, vos no sabías nada. Pero en algún momento cuando todo ese proceso que yo les contaba hoy se definió, a decir, bueno, esto es como, así es como queremos trabajar, a partir de ahí como que todo el equipo lo incorpora y deja de ser una persona la única que puede resolver el tema, sino que pasa ya a nivel del equipo. Eso nos da también más fuerza como equipo, porque no estás dependiendo de una persona para hacer algo, sino siempre tenés distintas alternativas. De
Después, reflexivo lo destaco porque es algo que a veces nos cuesta. El hecho de decir, sentémonos a hablar de cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo bien y qué podemos cambiar. Y también de vuelta acá la transparencia, ¿no? A realmente animarnos a decir las cosas que nos pasan, porque en definitiva es lo que estamos buscando, trabajar distinto. Y además celebrar, o por lo menos de alguna forma proponer ambientes que nos permitan experimentar, que sepamos que si nos equivocamos no pasa nada, estamos todos intentando hacer las cosas mejor. ¿Tá? Entonces, eso también nos da más fuerza como equipo, nos hace ver que podemos llegar a las metas en forma más fácil. Entonces, para ir cerrando, lo que me queda por si... De Toyota creo que hablé, ¿sí? De cuál es la relación que tiene Toyota con las metodologías. ¿En qué sentido? Que tienen un método, ellos tienen un método por el cual mejoran digamos, su producción. Esta chica, Marie Kondo, como alguien dijo por ahí, ella también tiene un método que se llama KonMari, que lo que hace es te propone que siguiendo su método, supuestamente lográs, digamos, desprenderte de todo lo que esté en tu hogar y que no te genera alegría, y de alguna forma organizarte y hacer las cosas mejor, estar más cómodo con tu casa y contigo mismo, ¿no? Ellos en el fondo, para mí, lo que comparten es una filosofía japonesa que anda por ahí, que se llama las 5 S, donde te dice qué cosas tenés, digamos, el orden en el lugar donde estás. Hay muchos artículos que dicen que lo que ella explica también se puede llegar a aplicar en los negocios. No va a ser tanto deshacerte de lo que no te genera alegría, sino de lo que te impide, digamos, prosperar desde la parte más comercial. ¿Tá? Pero, digamos, el enfoque es... Mi recomendación es no obsesionarse con ninguna metodología. De alguna manera es ir tomando las prácticas de cada una de ellas que nos aporten como equipo, como organización, y a partir de ahí sí ir evolucionando, porque para mí lo importante es siempre estar tratando de encontrar cómo hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, les agradezco el tiempo, les comparto esto para que puedan ganarse un sorteo.